días, les saluda la abogada Alba Dinora Cruz Martínez, juez de sentencia del Tribunal de Cotepeque. En nombre de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda fase de capacitación sobre el nuevo Código Penal. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de las disposiciones generales aplicables a las faltas. Antes de comenzar con el desarrollo de la clase, les informo cómo está estructurado el contenido de la misma. Objetivos que nos proponemos para esta segunda fase de capacitación. Objetivos generales: replicar la teoría del delito, analizar las disposiciones generales aplicables a las faltas. Como objetivos específicos: distinguir las conductas punibles y su ámbito de aplicación, identificar quiénes son penalmente responsables de la comisión de las faltas, advertir a los operadores de justicia algunos criterios de determinación de la pena en el caso de faltas. El temario de la clase es el siguiente: teoría del delito, conductas punibles, personas penalmente responsables, determinación de la pena, extinción de las faltas, prescripción de las faltas, ámbito de aplicación de las faltas. Pasamos ahora al desarrollo del tema. Como se los mencioné anteriormente, haremos un repaso de lo que es la teoría del delito. Aquí en la diapositiva encontramos los elementos del delito, pero antes de definir el concepto de cada uno de ellos, es necesario que tengamos claro qué es la teoría del delito. La teoría del delito, llamada también teoría de la imputación penal, es un instrumento conceptual que nos permite a los operadores de justicia establecer cuáles son las características generales que debe reunir una conducta para que sea calificada como un hecho punible. Ahora bien, ¿por qué es importante la teoría del delito o para qué nos sirve? Sirve como una herramienta a los operadores de justicia, ya que facilita el análisis para determinar si la conducta realizada por el sujeto es contraria a lo que establece la norma penal. Asimismo, se puede establecer si esa conducta es constitutiva de delito o falta. Veamos la estructura de la teoría del delito. Aquí en la diapositiva están los elementos del delito, que son la conducta que puede ser realizada a su vez por acción o por omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Definamos el concepto de cada uno de ellos. ¿Qué es la acción? La acción es el comportamiento humano dependiente de la voluntad humana. La acción tiene dos elementos: uno, que es el comportamiento humano, y dos, la voluntad, que implica la finalidad con la que se realiza ese comportamiento humano. Atendiendo estos dos elementos, se distinguen dos fases de la acción. La fase interna, que se circunscribe al pensamiento del sujeto. Aquí encontramos tres elementos: la ideación, la deliberación y la decisión, mientras que la fase externa comprende el inicio de la ejecución o idea que se ha tenido. Esta fase se distingue por la manifestación de la idea delictiva, los actos preparatorios y los actos de ejecución. ¿En qué consiste la omisión? Consiste en abstenerse de actuar ante una situación que se considera un deber legal. Asimismo, la omisión es una inactividad, es un no hacer en donde existía un deber jurídico, es decir, que se tenía el deber de actuar de cierta manera y no se hizo. Recordemos que en la capacitación anterior veíamos lo que son las clases de omisión: omisión propia y omisión impropia. Veamos el segundo elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad. La tipicidad es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se les asigna una sanción. Para darles un ejemplo de tipicidad, sería la descripción de la conducta del tipo penal de homicidio, que el nuevo Código Penal la regula en el artículo 192. Un elemento negativo de la tipicidad es la atipicidad, que se da cuando un hecho atribuido a un sujeto no puede ser sancionado por no encontrarse descrito por la ley. Aquí aplicamos el principio de legalidad. Revisemos el artículo 1 del nuevo Código Penal, que establece el principio de legalidad. Nadie puede ser castigado por acción o por omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está previsto como delito o falta. Quiere decir entonces que un sujeto puede realizar una conducta o un hecho
que es reprochable para la sociedad, pero si no está previsto en la norma penal no va a ser sancionable. El tercer elemento de la teoría del delito es la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Es un acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico o los bienes jurídicos e intereses tutelados por el derecho. La antijuricidad se divide en antijuricidad formal y antijuricidad material. ¿Qué es la antijuricidad formal? Es la realización del hecho que contraviene la norma. Ahora bien, ¿qué es la antijuricidad material? Es la realización del hecho que contraviene la norma, pero que además causa un daño al bien jurídico protegido. Aquí podemos aplicar lo que es el principio de lesividad que está regulado en el artículo 2 del nuevo Código Penal y establece: solo es sancionable la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado. La antijuricidad, como la tipicidad, tiene un elemento negativo, que es las causas de justificación. Revisemos el artículo 30 del nuevo Código Penal. Ahí encontramos las causas de justificación, también llamadas causas de inculpabilidad. Para mencionarles una, sería una causa de justificación, la legítima defensa. El cuarto de los elementos de la teoría del delito es la culpabilidad. La culpabilidad es la situación en la que se encuentra una persona imputable y responsable, que pudiéndose haber conducido de una manera distinta no lo hizo, por lo cual el juez declara merecedor de una pena. Aquí se hace una valoración del comportamiento humano y se hace un juicio de reproche al sujeto por no haber hecho lo que debía hacer, aun y cuando sabía que estaba obligado a hacerlo, o que la acción realizada por él estaba prohibida por la norma penal. Veamos algunos ejemplos de culpabilidad. El sujeto que transita por la carretera y ve un accidente de tránsito con personas lesionadas y pudiendo auxiliarlas no lo hace. Aquí estaríamos ante una conducta o una acción realizada por omisión propia. Un segundo ejemplo, la madre que no alimenta a su hijo. Aquí estaríamos ante una acción por omisión impropia. Y un tercer ejemplo sería: Juan sabe que es prohibido matar, pero aún así le quita la vida a Pedro. Aquí estaríamos ante una acción dolosa. El último de los elementos es la punibilidad, que es aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena. Veamos ahora un ejemplo práctico. Apliquemos la teoría del delito o la estructura de la teoría del delito. Los 5 elementos que ya vimos. Juan se apodera de 10.000 empiras que su padre le guarda en depósito a su amigo Felipe. Juan piensa que si se enteran del extravío del dinero, no van a sospechar de él porque en la casa habitan más personas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en este caso es si Juan es penalmente responsable. Apliquemos entonces la teoría del delito. La acción. ¿Cuál es la acción que realiza Juan? Es apoderarse de los 10.000 empiras. ¿Cuál es la tipicidad? Veamos si en el nuevo Código Penal la acción realizada por Juan está descrita como delito. El artículo 357 establece el delito de hurto, quien se apodera de bienes muebles ajenos. En este caso,
Juan se apoderó de 10.000 empiras que son de ajena pertenencia. Entonces vemos que sí se da el requisito de la tipicidad. Ahora veamos la antijuricidad. La antijuricidad dijimos que era la conducta o la acción contraria a lo que establece la norma jurídica. ¿Es contraria la acción que realizó Juan al apoderarse de los 10.000 empiras? Sí, porque ya vimos que está descrita en la norma penal y que además la acción realizada por éste se produjo un daño, es decir, que se causó una lesividad al bien jurídico protegido, que en este caso es la propiedad. Ahora analicemos el cuarto requisito, que es la culpabilidad. ¿Será culpable Juan del delito de hurto? Bueno, de acuerdo a nuestro análisis, sí sería culpable porque no está cubierto por una causa de justificación o por una causa de inculpabilidad, pues Juan tenía pleno conocimiento que el dinero que le guardaba su padre a Felipe no era de su propiedad, es decir, pues de que Juan sabía que ese bien material de cual se apoderó era de ajena pertenencia. Entonces aquí hacemos el juicio de reproche. Y por último está el último elemento, que es la punibilidad. ¿Será merecedor Juan de una pena? Pues claro que sí. Realizó una conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible. Ustedes se preguntarán por qué hemos estudiado la teoría del delito. Bueno, porque si vemos las faltas en la nueva normativa penal pueden ser cometidas por acción o por omisión, y esas acciones pueden ser dolosas o imprudentes. Continuando con la exposición, pasamos ahora a ver lo que son las conductas punibles. Las mismas se encuentran reguladas en el artículo 12 del nuevo Código Penal, el cual establece que son conductas punibles los delitos y las faltas, y son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. Anteriormente, cuando les explicaba la teoría del delito, vimos los conceptos de acción y de omisión, y decíamos que la acción es el comportamiento humano dependiente de la voluntad humana, y la omisión consiste en abstenerse de actuar ante un deber legal. Es un deber de actuar de cierta manera y no se hace. Veamos ahora lo que es el concepto de dolo, que está definido en el artículo 17 del nuevo Código Penal, y dice que el dolo es la realización de la conducta tipificada como delito con conocimiento y voluntad. Veamos un ejemplo del dolo en el caso de las faltas. Yo sé que es prohibido entrar en heredado campo ajeno para coger frutos, sin embargo, ingreso a la propiedad de María y cojo todos los frutos de dicha propiedad. Ejemplo del dolo en el delito. Pedro sabe que es prohibido robar, sin embargo, rompe la ventana de la casa del vecino, ingresa y se apodera de bienes muebles. Veamos ahora también lo que es la imprudencia. El nuevo Código Penal recoge la definición de imprudencia en el artículo 18 y establece que es imprudencia grave la producción de un resultado típico, objetivamente previsible, por la vulneración de las reglas del debido cuidado más elementales, aplicables a la situación concreta. Veamos un ejemplo. Pedro conduce un automóvil a alta velocidad y no se percata de la presencia de María y le da muerte. Una novedad del nuevo Código Penal es que en el título de las faltas incluye lo que es la imprudencia leve. ¿Cuándo estaríamos ante una imprudencia leve? Cuando se infringen normas de cuidado no tan elementales. Un ejemplo podría ser un hecho de tránsito donde el conductor haya incurrido en un resultado por infringir una regla de tránsito, pero que no es tan elemental.
Ahora bien, ¿quiénes son penalmente responsables de las faltas? Son responsables penalmente de las faltas solamente los autores, y el artículo 25 del nuevo Código Penal define el concepto de autor y dice que es autor quien realiza la conducta en todo o en parte, por sí mismo o por medio de otra persona como mero instrumento. En las faltas no hay inductores, ni partícipes, ni cómplices. Solo son sancionables las faltas consumadas y únicamente son punibles las faltas cometidas en el territorio nacional. Es decir, que aquí en las faltas no se aplica el artículo 9 del nuevo Código Penal, que establece el principio de territorialidad. Determinación de la pena en el caso de las faltas. El artículo 597 del nuevo Código Penal nos establece en las disposiciones generales aplicables a las faltas que para la determinación de la pena el órgano competente actuará según su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas del libro primero del presente Código. Estas reglas son las que contiene el artículo 70 para la determinación de la pena, pero en el caso de los delitos. El Código no nos dice qué debemos entender por prudente arbitrio, pero estudiando un poco la jurisprudencia encontramos un concepto y nos dice que prudente arbitrio es el ejercicio de un poder especial que la ley le concede al juzgador y que pone en juego la calidad moral y jurídica de éste. A su vez, si estudiamos por separado lo que es la prudencia y el arbitrio, encontramos que la prudencia es la virtud de actuar en forma justa, adecuada y con cautela, y arbitrio es la facultad discrecional que la norma le concede a los jueces para decidir sobre un determinado asunto. En este caso, la norma le deja la discrecionalidad del juez de paz para que determine la pena, pero siempre atendiendo ciertos límites, es decir, pues que esa pena debe fijarse dentro del mínimo y el máximo que establece la norma. Aquí podemos tomar en cuenta las circunstancias personales del denunciado y las circunstancias del hecho. De ahí pues también que debemos tener en cuenta el principio de lesividad, es decir, qué daño o qué perjuicio se ha causado a la víctima. Entonces, pues, concluyendo sobre la discrecionalidad del juez, será pues aquella consideración que haga el juez respecto a esos criterios que hemos mencionado para que determine la pena. En este caso, quiero mencionarles pues de que hay que tener mucho cuidado con esa facultad que le da la norma, pues no debemos abusar o incurrir en arbitrariedades, pues hay que tener muchísimo cuidado porque podríamos caer en una responsabilidad penal. Veamos por qué causa se extingue la responsabilidad penal en las faltas. El artículo 107 del nuevo Código Penal regula las causas de extinción de responsabilidad penal en los delitos. Estas mismas causas son aplicables para la extinción de la responsabilidad penal en las faltas. A continuación enumeramos cada una de ellas. La muerte del reo, el perdón del ofendido siempre y cuando la acción haya sido perseguida por el agraviado o su representante legal. Recordemos que los particulares y la autoridad pública también pueden interponer denuncia por falta. Ya el Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento a seguir para recibir estas denuncias. Otra causa de extinción de responsabilidad penal en las faltas es la prescripción. Esta la regula el artículo 109 del nuevo Código Penal y establece un plazo de prescripción de 6 meses, es decir, que una vez que haya transcurrido el plazo antes mencionado, ninguna persona podrá acudir ante el tribunal para deducir responsabilidad penal al denunciado. Es importante mencionarles que la prescripción se interrumpe de acuerdo a lo que establece el artículo 111 y sería por que se haya iniciado el procedimiento contra el presunto responsable de la acción constitutiva de falta. Una última causa de extinción de responsabilidad penal en las faltas es el cumplimiento de la pena. Obviamente, una vez que haya impuesto al denunciado
una pena y la misma haya cumplido, se ha extinguido la acción penal. A manera de resumen, podemos concluir que el nuevo Código Penal establece de manera clara que las conductas punibles en el caso de las faltas son las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. Define claramente cuáles son las disposiciones generales aplicables a las faltas. Establece concretamente quiénes responden penalmente de las infracciones constitutivas de faltas. Incluye nuevas infracciones constitutivas de faltas. Las faltas solo pueden ser castigadas en el territorio nacional. Aquí concluye mi participación sobre el tema de las disposiciones generales aplicables a las faltas. Mis compañeros facilitadores explicarán a detalle cada una de las infracciones constitutivas de faltas. Gracias por su atención.